Buenos días para todos. Estamos directamente desarrollando el tema número 10 de esta segunda jornada de estos 40 días de oración que estamos teniendo. Y el tema de hoy se titula Perseguidos por mi causa. La reflexión está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9, algo tan especial para nosotros que dice allí: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todos conocemos que el odio contra el cristianismo siempre ha crecido, siempre ha sido algo que el enemigo ha estado en guerra directamente con cada hijo de Dios. Si nos vamos a buscar alguna referencia, la podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer, la iglesia y contra la descendencia de la iglesia, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entramos directamente a ver al apóstol Pablo liderando una gran persecución contra todos aquellos que él creía que eran contrarios a lo que es el gobierno judaico y que él encontraba que era una amenaza. Jesús mismo tiene que intervenir en la historia, y cuando él va camino a Damasco para ejecutar órdenes contra esos cristianos que adoraban al Señor en espíritu y en verdad, es allí donde entonces hay un cambio en el paradigma de su vida, y es aquí donde el apóstol Pablo entonces cambia de perseguidor a predicador, siendo la persona más influyente después de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por otro lado, te doy otra evidencia, y es que los romanos para aquel tiempo veían al cristianismo como una amenaza dentro del imperio, porque ellos no recibían entonces la adoración que ellos querían, no recibían toda la adulación que ellos pretendían recibir, y esto entonces creó una persecución directa y un odio directamente hacia los cristianos. En el primer siglo, te cuento que los discípulos de Jesús fueron muertos y los cristianos comenzaron a ser maltratados, fueron acusados injustamente, fueron torturados, fueron aserrados, fueron crucificados, fueron decapitados, algo que puedes conseguir directamente como referencia en el libro de Hebreos capítulo 11 en sus versículos finales. La historia realmente, lamentablemente, está llena de sangre derramada de gente inocente, de personas que prefirieron morir antes que negar su fe. El libro de Daniel es un libro bien profético y que debe ser estudiado conjuntamente con el libro de Apocalipsis, donde muestra entonces el surgimiento y la caída de imperios del mundo, específicamente en los capítulos 7 al 9. Él menciona que surgiría un poder religioso que saldría de una cuarta bestia que representaría el gobierno romano. Ya para el año 476 después de Cristo, esa Roma gubernamental o imperial fue conquistada finalmente por 10 tribus bárbaras, que lo que hicieron fue destruir o quebrar el imperio romano, convirtiendo lo que hoy nosotros conocemos en el Oriente como Europa. Sin embargo, quedaría una raicita que sería llamada, identificada como el cuerno pequeño, que Daniel 7:25 nos dice que hablaría palabras contra el Altísimo, cambiaría los tiempos y la ley, y también perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Cómo entonces nosotros podríamos describir estos tiempos que están descritos en Daniel 7:25? Pues te cuento, proféticamente un tiempo aquí equivalente representa un año, es decir, que debemos verlo dentro del calendario judío diferente al nuestro. Acá nosotros contamos 365 días, pero en el calendario judío un año representaba 360 días. Si hacemos la ecuación de coger 3 tiempos y medio de un total que representa 3 años y medio y lo multiplicamos a día por año, como está registrado según la regla bíblica en Ezequiel 4:6 y Números 14:34, te vas a dar de cuenta que son 1260 días que se convertirán proféticamente año por día en 1260 años.
Cuando nosotros entonces analizamos la historia, nos damos cuenta que surge un poder religioso que se sitúa como blasfemo, pero también perseguidor, que surge directamente de Roma. Al ser quitada la figura del emperador, entonces quien funge como una autoridad política y religiosa, entonces es el sumo pontífice que no es sino el obispo de Roma. Pero sucede algo interesante. En el año 538 después de Cristo, al ser destruida la última tribu bárbara que estaba en su contra, entonces este asume todo el poder. Y esto da inicio al poder profético que gobierna por 1260 años, al cual Daniel hace referencia. Ahora, las páginas de la historia están teñidas de sangre y podemos ver otro evento donde en el año 1798, que es el inicio del tiempo del fin, no es el 1844. En 1844 comienza el juicio investigador, pero 1798 es el inicio del tiempo del fin, donde el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, toma prisionero al Papa Pío VI y allí culmina el periodo oscuro de abuso, de persecución y blasfemia, donde las verdades bíblicas fueron pisoteadas y la Biblia fue prohibida. La Biblia es prohibida porque el enemigo siempre en cada persecución trata de sacarla del medio porque es el libro o el manual de instrucciones dado por Dios para que la iglesia siga adelante. Por eso es importante que tú y yo estemos atentos a la palabra del Señor, que podamos aprovecharla mientras podemos, porque la historia se va a repetir y va a ser quitada la Biblia del entorno nuestro y solamente el Espíritu Santo va a colocar en nuestro pensamiento aquello que hayamos estudiado. No va a poder recordarnos lo que no hemos estudiado. Por eso es importante que tengamos un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Aquí es donde entonces, al quitar la Biblia del medio, se va a dar lugar a tradiciones paganas que fueron traídas y van a ser acentuadas dentro del cristianismo. El pueblo de Dios siempre ha sido odiado y va a seguirlo siendo. Va a ser perseguido, va a ser aborrecido y hoy, por causa de su fe, el creyente es burlado. Hay oportunidades que son negadas, puertas laborales que son cerradas y todo esto por causa de la fidelidad a Dios, aun cuando todavía estamos viviendo una supuesta época de libertad religiosa que en realidad no lo es. La gran interrogante es la siguiente: ¿qué podemos nosotros decir? ¿Qué podemos nosotros añadir de hijos que son actualmente desheredados porque no continuaron la tradición familiar religiosa, o de aquellos que son despedidos de sus trabajos porque no se les permite vivir de acuerdo a sus principios? Mire, Mateo 5, ese capítulo 5, versículos 10 al 12, hay una bienaventuranza directamente dada por Jesús. Bienaventurados, felices, aquellos dichosos son los que padecen persecución por causa de mí. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es en los cielos. Hay una promesa grande, grande para aquellos que permanecen fieles sin negociar su fe. Por eso Dios nos pide que seamos fieles a nuestros principios. No podemos cambiar la gloria del cielo por la gloria terrenal. La gloria del cielo siempre será pasajera, pero la gloria del cielo siempre será eterna. Por eso debemos recordar este consejo que viene directamente de la devoción matinal Maranata, Cristo viene, en la página 127, que dice: cuando penséis que la obra está en peligro, rogad, Señor, toma el timón, condúcenos a todos nosotros a través de las perplejidades y llévanos a salvo a nuestro puerto seguro. Es por eso que nosotros tenemos más que nunca que esforzarnos para continuar conociendo el tiempo y prepararnos. ¿Y cuál va a ser entonces nuestra respuesta a Dios ante este llamado urgente que nos está haciendo? Pues mira, vamos a decirle: Padre, gracias por este mensaje de alerta y aliento que también nos das, que a pesar de los tiempos difíciles que se avecinan, yo
pueda continuar confiado de que tú sostienes mi timón y nos conducirás a puerto seguro. Por eso hoy nuevamente voy a consagrar de forma voluntaria mi vida a ti y lo expreso con el himno tema de esta jornada, que es el 179, que hay una estrofa especial que dice: Cristo viene, aquel día se acerca. Bien lo sé, renovemos la esperanza y afirmemos nuestra fe. Terminamos el tema de hoy y quisiera entonces hacerlo con una oración especial. Padre, gracias por este momento en que nos has alertado y nos has ayudado a entender que los tiempos se acercan y que no debo temer, sino que debo estar alerta, permitir que tu Espíritu Santo esté conmigo y que me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga en este momento y que podamos nosotros seguir adelante.